La semana pasada se estrenó en Buenos Aires en el Cine Cosmos. Hay funciones a las 17:15 y a las 21:30. La película Demanda contra el olvido, poesía y aventura en Raúl González Tuñón. Con esta canción termina. Esta obra dirigida por Horacio López, con idea original y producción de Rolly Baró, y cuyo guión escribieron Horacio López y Oche Califa. Es una película documental sobre uno de los grandes de la historia de la poesía en lengua castellana, que por su condición de hombre de izquierda muchas veces fue apartado u olvidado por aquellos que se creen las cátedras. Tal vez el título de la película, Demanda contra el olvido, que toma una idea original del propio Raúl González Tuñón, sirva un poco para pensar en eso. El olvido y el olvido interesado. Porque después está la obra, y la obra es completamente inolvidable para la lengua castellana. Oche Califa, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, muy bien. Gracias por venir a la radio. No, gracias a ustedes. Dicen todos que sos el que más sabe de Raúl González Tuñón. No, eso es una exageración, de ninguna manera es así. Vos sabés que por ejemplo, en el documental aparecen dos personas que han hecho tesis doctoral sobre Raúl González Tuñón. Una en Madrid, además, ¿no? Otra en Rosario. Una tercera que también es doctora en letras y que investigó la obra periodística de Raúl González Tuñón. Claro, recordemos que para el diario Crítica, que contrataba escritores para Claro. hacer coberturas, entonces trabajaba un tal Roberto Ar en ese mismo diario. Por ejemplo, Raúl González Tuñón cubrió la Guerra Civil Española. Y la Guerra del Chaco. Y la Guerra del Chaco. Pero digo, la presencia en Madrid y en España de Raúl González Tuñón claro. está muy vinculado en una época en que él fue amigo de Federico García Lorca, de Pablo Neruda, de Miguel Hernández, de una crema de la historia de la literatura hispánica, ¿no? Sí, pero y además hay una cosa que la remarca muy bien Leire Ochoa, que es esta doctora en letras de Madrid, y que lo dicen los estudios sobre la obra de Miguel Hernández en España, y que acá no sé por qué no se menciona, y es que hay un antes y un después en la obra de Miguel Hernández a partir de que conoce la obra, sobre todo el libro La Rosa Blindada, y la persona de Raúl González Tuñón. Y Miguel Hernández lo dejó por escrito, o sea, no es que es algo que parece, se nos ocurre sino que además hay un soneto donde claramente le rinde homenaje. Por eso hablamos del olvido programado, ¿no? Del olvido interesado, del olvido de lo que sería inolvidable por cuestiones de persecución política. A mí una vez el inefable maestro de actores Pepe Soriano me contó que él era vecino de Raúl González Tuñón de niño. Raúl González Tuñón era tan famoso en esa época que cuando bajaba del tranvía de sombrero y caminaba 2 cuadras desde la estación donde bajaba del tranvía hasta su casa, la gente por el camino lo aplaudía, solo porque pasaba por ahí y él se sacaba el sombrero y saludaba. No, sí, vos sabés que entre las cosas que quedaron, que no pudieron entrar, porque todo tiene un límite en una obra, está justamente eso de Pepe Soriano, porque él lo decía en un monólogo que Pepe Soriano dio muchos años, que era el Loro Calabrés. Exactamente, en el espectáculo que invitaba a compartir el pan, amasaba el pan, lo horneaba y después lo servía. Exactamente, y eran vecinos, pero vivían en una calle que además como se corta, porque pasa la vía, era una cuadra que no pasa nadie. Esa era la cuadra donde los vecinos aplaudían a Raúl González Tuñón. Escuchamos el tráiler, lo compartimos en el streaming de la radio. La película Demanda contra el olvido, gran título, nos trae de vuelta la poesía y las aventuras de Raúl González Tuñón. Hablar de Raúl González Tuñón es de alguien que yo admiré mucho, quise mucho. Era muy tierna, era muy, como con interés, es como que cuando te hablaba, te miraba, como que te estaba escuchando, no es como, viste, que muchas veces ahora hablas y el otro está pensando en otra cosa. No, era un tipo atento, escudriñaba con unos ojitos así. Lúcido,
no sé, un perfil de un hombre muy batallador también. Voy a saber lidiar con que el Tuñón del que yo hablo es un Tuñón en parte, construido por mí. Porque al final todos, cuando hablamos de un poeta, lo que estamos haciendo es armar, levantar a un personaje poético más bien. Tuñón cuenta que Hernández en un momento le pasa un poema por debajo de la mesa y que él ve, digamos, que él nota ahí como un cambio en el tono de Hernández, y también cuenta que van con Neruda y César Vallejo y el cambio de actitud que se da en César Vallejo, o sea que tiene un lugar importante y yo creo que efectivamente lo tiene. Yo a Raúl lo recuerdo como un hombre sin ruido. Raúl no hablaba, susurraba, muy propio de su carácter humilde y discreto, ¿no? Yo no creo que haya tenido enemigos, solamente los fascistas. Tenía un sentido de la justicia, de la igualdad, de la pureza. Era un tierno, era un niño. Y me acuerdo que Raúl González Tuñón tenía una frase para decir punto final, y era: yo he sido testigo de Dios. Yo de esto he sido testigo del todo. En mis andanzas por el sur, en Bahía Blanca, conocí a un prestidigitador de un circo pobre que se hacía llamar Johnny Walker. Simpaticé mucho con este prestidigitador, y como Johnny Walker quiere decir Juancito caminando, y yo tenía algunos puntos de contacto, alguna coincidencia espiritual con este prestidigitador, adopté para mí ese nombre, Juancito Caminador. Al final del tráiler, la voz del propio Raúl González Tuñón, grabada por el Tata Cedrón. Ahora es el Cuarteto Cedrón en la calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella. ¿Cuántos años fuiste director de la Feria del Libro de Buenos Aires, Oche Califa? De las ediciones 5, porque después seguí un año y medio en pandemia, con lo cual hacíamos trabajo virtual. A distancia. Claro. Se le hicieron muchos homenajes en Argentina a Raúl González Tuñón. Esta película lo constituye y es la primera sobre él. No, digamos, en los últimos años no. Igual hay una cosa dual. Por un lado, es como que no está. Y por otro lado, vos vivís atropellándote con tuñoneanos. ¿Viste? Tuñoneano, se me gusta. Es buen Sí. término, tuñoneano. Eso, pero pasa todo el tiempo. Y ahora recordemos, cuando empezó el documental y vi una imagen de entrando a un bar, recordé que había un restaurante llamado Tuñón, claro, en la calle Maipú al 842. Sí. En un momento, que era un homenaje a su propio apellido, ¿no? Claro, bueno, de hecho, uno de los propietarios estaba sentado en la función privada, porque es efectivamente, era otro tuñoneano más. Pero sí, hay una cosa, mira, los dos últimos libros sobre Tuñón han sido publicados. Uno en España, que es una antología. Sí, de las obras completas son, ¿no? No, yo digo una antología publicada por Visor, Ajá. que es más contemporánea. Más contemporánea. Que la contratapa la escribe Joaquín Sabina. Uh-huh. Qué cosa curiosa. Y el segundo libro es el que hace Geraldine Rogers sobre la obra periodística, que recopila y estudia, y lo publica la Universidad de Mérida en México. Es decir, que es posible que haya en el exterior mayor Claro, publicación, ¿no? Mayor preocupación por la obra de un grande, sí, que en la propia Argentina. Lo que es ser comunista también en la Argentina, ¿no? Bueno, eso sí, eso él lo tuvo que asumir, y lo asumió con entereza, y fue eso toda su vida, y fue, hasta donde sabemos, un disciplinado comunista, ¿no? No era alguien con ningún cargo partidario ni nada por el estilo, pero sí, él conservaba eso hasta que falleció. Tenía una visión del mundo como César Vallejo o como Pablo Neruda, muy influida por las ideas de la izquierda, el socialismo, que en sus criterios el Partido Comunista de sus épocas vehiculizaba. Pero digo, respecto al castigo y a los olvidos programados, eso tiene un montonazo que ver con la obra y también con la figura.
no habría discusiones. Con el tema ideológico es ahí un asunto. Es bueno recordar que en un poema que se llama Explico algunas cosas, en España en el corazón, 1936, Pablo Neruda, cuando describe el ambiente en que comienza la Guerra Civil Española, el otro día lo escuchamos, en un momento dices, ¿te acuerdas, Raúl? ¿Te acuerdas, Federico? Está hablando de la casa en que él vivía y que fue, dice el poema, bombardeada por el franquismo. Y ese Raúl, y ese Federico, y ese, ¿te acuerdas, Rafael? Son Rafael Alberti, Raúl González Tuñón y Federico García Lorca. Es decir, para el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, esos tres, Federico y Miguel, muertos como consecuencia de la Guerra Civil Española, y Raúl González Tuñón, que sobrevivió, eran su círculo. Bueno, te voy a decir una cosa maravillosa que dijo otro premio Nobel de Literatura, que es el mexicano Octavio Paz. Dijo que lo conoció a González Tuñón en el Congreso de Intelectuales contra el Fascismo en París, donde Tuñón habla en nombre de todos los latinoamericanos, ¿no? Y Octavio Paz dice, en una opinión que le recogió Pedro Herrambide, dice, escribir poesía social en esos años era escribir a la sombra de Raúl González Tuñón. Era el Rubén Darío de la poesía social. Qué fuerte, ¿no? Maravilloso. Qué bueno poder decirlo, poder recuperar la historia ahora, y qué triste la programación del olvido también. Bueno, sí, pero viste que hay en la poesía sobre todo hay como ciclos. Hay jóvenes poetas, eso pasó en los 60, con el grupo del Panduro. Bueno, la Rosa Blindada, la editorial. Exacto. El grupo de Juan Gelman, de José Luis Mangieri, de Paco Urondo, de Héctor Negro, de Juana Viñosi. En un momento dijeron, nuestro maestro es Raúl González Tuñón. O sea, Juan Gelman no hubiese existido, la parte, digamos, más combativa de Juan Gelman, de no haber existido Raúl González Tuñón, y su teoría de subir a la luna para hacer puntería y cambiar este mundo inmundo, ¿no? La luna con gatillo. De hecho, el primer libro de Juan Gelman tiene prólogo de Tuñón, violín y otras cuestiones. Por ahí hay un malentendido, porque la luna con gatillo, para terminar con la innobleza de este mundo, treparse a la luna y desde ahí hacer puntería, es una imagen poética. No alentaba la lucha armada, por ejemplo, Raúl González Tuñón en la Argentina, aunque cubrió guerras importantes. Sí, en eso, mantuvo la posición de los comunistas acá, y no, pero de todos modos, lo que destacan todos los testimonios, tanto los que recogimos nosotros como anteriores que hay, preexistentes, digamos, es que Tuñón era una persona absolutamente amplia, escuchaba a todos, consideraba a todos en la medida que consideraba que la obra de esa persona tenía un valor. Por ejemplo, él conservó, a pesar de ser, como todos los comunistas de su generación, antiperonista, ¿no? Él conservó amistad con Nicolás Olivari y con Leopoldo Marechal, que se insertaron en el peronismo, e incluso hasta corrió un riesgo cuando es el entierro de Leopoldo Marechal, porque le avisan a la familia que se prohíbe como acto político tal cosa, y le habían pedido a Tuñón que hablara, y Tuñón dijo, bueno, yo hablo igual, y fue y habló, de todos modos. Para los modales de los escritores de izquierda, era un hombre suave, y Juancito Caminador se parece demasiado a la traducción del nombre de un whisky, ¿no? Sí, pero él la copió, claro. Pero él en realidad la tomó de un mago que conoció en un circo de Bahía Blanca, cosa que contó. Sí, lo vamos a escuchar hablando de eso. Le gustaba mucho el mundo de la imaginería, del circo, de los artistas callejeros. ¿Qué significará eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa? El propio Raúl González Tuñón. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermés, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Suez. Teatrillos de utilería, detrás de esos turbios cristales hay una sala sombría, paraísos artificiales. 100 lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres
para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Escasani. Salta la cuerda, sáltala, ojo de rata, cara de clown, y el trala, trala, trálala, ritma en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda, nunca muy desnuda, si barbuda, nunca muy barbuda será la mujer, pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Esta es la voz siempre lírica y optimista, ¿no?, de Raúl González Tuñón, que tenía una fe ciega en el destino de la humanidad. Sí, como todos los de su generación, en realidad, podríamos decir el siglo XX es un siglo signado por algunas frustraciones y muy fuerte, pero también con grandes expectativas y realidad, cosas que realmente ocurren, ¿no? Claro, por eso contrastada contra la lógica del siglo XXI suena siempre como muy luminosa sobre el futuro, ¿no? La voz de los grandes escritores del siglo pasado. ¿Y cómo le fue a la película? Para nuestra alegría, está yendo muy bien. Estoy bajando del colectivo para venir acá y me llama el productor y me dice, mirá, está prácticamente confirmado que sigue una semana más. ¡Qué bueno! Y eso en el mundo de hoy es bueno, ¿no? Pero por supuesto, pero además es el documental sobre un poeta. Entonces, bueno. Estrenada en el cine del Estado, en medio de la situación desastrosa del Estado y del cine en la Argentina. Sí, digamos una especie de isla en la catástrofe. Vos sabés que hace poco el gran Tata Tuñón, el gran Tata Cedrón, perdón, que canta siempre, que puede, a Tuñón, hizo una serie de recitales que sigue ahora con Cartoon en el Teatro Bambalinas de la Boca. Estábamos ahí con Marina Glés en el día que estoy recordando. Así es, fuimos a ver al Tata. No estaba con Cartoon ese día. Día estaba con su grupo, pero cuando terminó y bueno, todo el mundo se queda viendo a quién saludar, qué sé yo. Había mucha gente. Lo veo venir a Tuñón, lo veo entre la gente, a Raúl González Tuñón, que no está entre nosotros hace mucho tiempo. Y me quedé muy sorprendido. Pero era una epifanía. Era su hijo, Fito, que se le parece enormemente. Sí, claro. Fue mi compañero de trabajo hace muchos años, era el jefe de corrección de Página 12. Pero lo que yo vi ahí, entre tantos, sin saber que estaba él, era la misma cara del padre. Cuando veo el padre ahora en las fotos, a Raúl González Tuñón, veo a Fito, a su hijo, ¿no? Sí, bueno, y vamos a decirle para quienes no vieron la película, es que lo que ocurre, el tema central de la película es una mesa de café en la que somos 5, yo estoy incluido, y uno de ellos también es Fito. Fito, recién veíamos en el tráiler las imágenes, por eso lo recordé ahora. ¿A vos te parece lo mismo, que se parece mucho al padre? Sí, se recontra parece. Se recontra, y es portador de un legado, si se quiere. Oche, gracias por haber venido a la radio, es un placer poder recibirte así para hablar de poesía y de cine en el medio de todo lo que ocurre en la Argentina que conocemos de memoria, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Vamos a ir al cine entonces, ¿no? Ojalá que sí, vamos a ir al cine. Los que puedan, ya saben, funciones en el Cine Cosmos a las 17:15, a las 21:30, en la avenida Corrientes 2046, el Cine Cosmos de la UBA, Demanda contra el olvido, poesía aventura de Raúl González Tuñón. Ojalá estuviera en el Gomón también, pero ¿está difícil eso o no? No sé, lo maneja el productor ese tema, no sé, supongo que el Gomón igual tiene que programar, no le queda otra, ¿no? A Raúl González Tuñón le hubiese encantado que estuviera la película en el Cine Cosmos, tanto por el nombre bastante soviético, Cosmos, como por las películas del otro lado de la cortina de hierro que se daban allí. Pero qué lindo cine, cuántos buenos recuerdos. Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan de ir a ver películas checo-eslovacas cuando con todavía
existía sí. Checoslovaquia. Y cine iraní, sin que nadie se enoje porque veo cine iraní. O cine soviético, cuando nadie lo quería exhibir. Los clásicos rusos se daban todos y se repetían. La balada del soldado la daban 2 veces al año, cosas así. Claro, cosas de un mundo cinéfilo que ojalá no haya desaparecido. Supongo que no ha desaparecido, pese al intento de los olvidos que muchas veces son programados. Lidia Borda, para salir de acá, cantando Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, ¿existe la maquinita de la felicidad? A pesar